¿Qué hay después de la vida según tú? Ya. Primero vamos a saludar. Em, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, almas resonantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y estamos en otro capítulo más de Conexión Resonante. Aquí, quien les habla, me llamo Boris, soy terapeuta de la conciencia, holístico, energético, muchas más. Y me encuentro aquí con Eric. También terapeuta de la conciencia, canalizador, entre otras cosas. Y hoy nos hemos nuevamente encontrado con mi amigo Boris aquí a hablar un tema que creo que es bastante interesante, Mm. que tiene que ver con la vida después de la muerte, aunque que, suene contradictorio. que era bastante tabú en su tiempo hablar como de esta hora que De no hecho, yo ocurre creo que que sí, pues de cierta, porque quizás nosotros, es que choca con la religión, po, es weón. que eso, Y Chile es un país, bueno, no sé si está Latinoamérica, dejando de ser católico, em, pero es un tema bastante. sí, porque no es fácil, porque como tú bien dices, choca con las creencias. Sí, Entonces ahí es bien difícil para muchos. De hecho, en su momento me pasaba el abrir esta idea o concepto de que uno tiene de la muerte. sí. Porque normalmente, bueno, hay muchas personas que es como no hay nada más, o me voy directo o al infierno o al cielo y se acabó, po. Claro. Y ¿Quién es el personaje como que más conocido? Jesús. Diría yo que por lo menos lo que profesan la religión católica o mm, latina, todos los países que fueron latinizados, se sabe que después de los 3 días Jesús resucitó entre los muertos. por lo menos así lo enseñaron. Mm, claro, pero desde el lado más oriente, por ejemplo, en la parte más budista, siempre se ha hablado como de la reencarnación a destajo, Sí. la verdad. De Y en hecho, todos los estados, no sí, solamente humano, sino que sí, mineral, planta, animal, insecto. sí. Em, de hecho, hay como el ciclo de reencarnación desde la fitomancia más chamánica, es como una rueda. Primero tenéis que pasar como desde como el humano, el animal, del animal a la planta, de la planta al mineral, y de ahí dar como la vuelta de nuevo como como al humano. En la India parece que en la región, si es que no me equivoco y me corrigen en comentarios, creo que se tiene que, como para alcanzar el nirvana, tiene que La iluminación. la iluminación tenéis que reencarnar 13 millones de veces. No sé el número exacto, no tengo la No tengo la cifra, cifra exacta. pero claro, desde la visión hinduista es como que tú, es como un videojuego. Tienes que pasar las etapas del nivel, cumplir ciertas misiones, por dar un ejemplo, y si no cumples, te mueres y tienes que empezar en otra vida de nuevo y hasta que lo logres. Pero ahí yo tengo entre comillas, un conflicto con esa parte, por lo que, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, estudiar y experimentar. Para mí la reencarnación como concepto como tal no existe, sino que para mí existe la fractalidad, donde uno está en todas estas vidas al mismo tiempo, en el mismo lugar, espacio, así como en la película. Claro, el eterno presente. Claro. Entonces, para mí no es como una que yo reencarno, sino que en paralelo yo estoy experimentando al mismo tiempo todas estas realidades, que sea o no consciente, ¿cierto? De esto, es finalmente lo que cierra este círculo o este ciclo. Pero de que existe como entre comillas, una carrera evolutiva, sí, yo también he llegado a una conclusión, no sé si exacta, pero que se acerca bastante, porque claramente me falta todavía información o experiencias para decir, quizás con un poquito más de certeza de como, mira, esto aquí como que sí es así, o por lo menos desde mi visión, y esto como que conmigo no va y me llevó para este lado. Pero para llegar a eso, claramente tengo que desechar hartas creencias, desechar harto límite, porque como tú bien nombrabas, dependiendo de la religión o de la creencia espiritual que yo tenga en ese momento, es por cómo yo lo voy a ver, lo voy a percibir o lo voy a experimentar. Sí, Entonces ahí donde yo creo que hay que hacer un gran trabajo para entender que la muerte es parte del ciclo
De hecho, el ciclo de la vida la muerte es cuando termina lo que nosotros entendemos la vida, pero también, aunque muchos quizás no estén de acuerdo, y está bien, yo sí he visto que después de esta muerte física hay algo más. Y realmente por lo menos lo que yo he visto y experimentado, lo que estamos viviendo acá es nada. Es, eh, es como el página uno de infinita hoja de un libro. De 12 millones de tomos. Sí, De una biblioteca, de 13 millones de sí, bibliotecas, sí. en Y diferentes, distintas y ediciones. en miles de millones de planetas. Sí, Versión uno. sí. Entonces, A ver, claro, o sea, hablar de vida después de la muerte, como terapeuta podríamos decir que no se trata de como convencer algo o a alguien, mm, es algo que sabemos que es, sí, prácticamente porque como dice Eric, los hemos experimentado de diferentes formas y sobre todo cuando hacemos trabajo de vidas pasadas. Ahí cuando, como en el capítulo anterior mencionábamos, de que em, hay ciertas heridas que son un reflejo de repente de otros lugares en que está nuestra alma. Va lo mismo acá porque, como mencionaba también Eric, el tema de la fractalidad y todo eso, las vidas pasadas, cuando nos toca algo, algún proceso, ahí te das cuenta en la misma terapia porque lo estás experimentando de repente la misma terapia y la misma muerte, ¿cachai? mm, No que te vayas a morir, no, pero son como las sensaciones para ir liberando de repente de a poco esto que está ahí, que te está estancando. mm. Y por ejemplo, en el antiguo Egipto estaba Anubis, que era quien te ayudaba a traspasar a la otra vida, poniéndote el corazón y la pluma en la prueba, en la pesa. em, y hay muchas más deidades que te acompañaban en tus procesos también. Depende de la Depe- época, depende del imperio, depende geográficamente donde Claro, estás. Pero yo creo que el concepto es el mismo de que, entre comillas, hay alguien o algo que al otro lado te va, no sé si la palabra es medir, pero quizás tiene que ver con eso. Y yo creo que más que nada que medir es ver en el nivel de conciencia que estás en ese momento que haces esta transición. eh, Porque es muy distinto. No sé si tú viste la película Nuestro Hogar. ¿de quién? Está basado en un libro de Chico Javier. No, Chico no conozco. Javier es un personaje de Brasil, brasileño, Conozco a Chico Javier. que canalizó una cantidad de información muy importante y dentro de uno de sus tantos libros se hizo una película, de hecho, que se llama Nuestro Hogar. Ya. Y en Nuestro Hogar muestra, por ejemplo, estos procesos donde hay gente de que trasciende, ¿cierto? Mm, Y se queda pegado en el sentido de como con culpas, con dolores, con heridas, mm, haciendo referencia al capítulo anterior. Y eso finalmente te das cuenta de que esto no termina. O sea, cuando nosotros trascendamos para el otro lado, por decirlo de una forma, todas estas cargas, estos miedos, estas mochilas que nosotros llevamos, nos acompaña hasta que realmente las soltemos. Entonces yo, por ejemplo, a muchas personas con las que he trabajado, yo les digo que hay que irse de acá con la mochila lo más liviano posible, porque en el otro lado el trabajo sigue, esto no termina, esto es inagotable, es constante transformación, constante aprendizaje. Entonces, si yo estoy en una realidad, en este caso una realidad humana, me tengo que trabajar con las reglas de esta realidad humana. Entonces, cuando pase al otro lado, me voy a ir con las nuevas reglas con las que tengo que aplicar. sí. Y son cosas que tu alma pide, porque ya hablando como y un poco más amplio de repente el tema, es que tu alma decidió encarnar aquí para aprender, para experimentar, para vivir también, no solo de repente las heridas o carencias o cosas que tenga que soltar, sino también vivir la vida de la forma más abundante y amorosa posible. Entonces, partiendo de eso, podríamos decir que, claro, es como, claro, tu alma, que muy probablemente venga de otro lado, ya, no podemos decir si es que
tiene un principio o un final, porque eh, el alma no se mide de repente en cantidad de vidas, sino en cantidad de experiencias. Porque podría haber tenido, no sé, 2000 vidas y decir que eres una alma antigua, pero en todas repetiste el mismo proceso. Entonces, la verdad, las cosas no estáis aprendiendo mucho. Mm. Entonces, por ejemplo, lo que se dice en almas antiguas se mide más en experiencias. Y en ese tema, de repente, de cómo tu alma decide bajar y decir, ok, voy a olvidar que estoy conectado con el todo, que soy yo, me muevo en otro plano, ¿ya? De cierta forma es como que decidió dormirse, o sea, te preguntan, ¿vas a olvidar todo? ¿Vas a empezar como de cero? ¿Vas a olvidar tu conexión también con las demás cosas? Y Mm. vas a tener que ir trabajándolo de a poco. Y ahí es donde también entran nuestros guías, que siempre, todos tenemos, a uno más, a otro menos, ya, que no siempre nos van a estar guiando en todos los procesos para nuestro aprendizaje y despertar también. Entonces, y eso, viéndolo de una manera lineal, em, está este presente en el que estás escuchando, en el que de repente ahora estás siendo más consciente de otras cosas. Pero hablándolo como decía, forma lineal, vida pasada, no sé si podríamos llamarlo vida pasada si todo está ocurriendo al mismo tiempo. Es que ahí depende de la creencia, Sí, pues y ahí depende mucho de la perspectiva. porque podemos decir, por ejemplo, en otra vida yo, Fui vikingo, lo y típico. claro, fui vikingo, Fui fui, rey, fui samurái, fui cierta deidad, fui ya, esclavo. esclava también, pero la verdad que no importa mucho de repente que hayas en otra vida, sino lo que estés haciendo tú en esta, ¿cachai? Para vivirla con tu propósito, tu misión, ya. Mm. Em, que yo creo que el propósito siempre va a ser como vivir tu vida en abundancia y que tengáis sus misiones ya es otra cosa, No pero sé si siempre en abundancia, porque quizá esa experiencia no es la abundancia, aquí quizás es claro, la carencia, va a depender. pero sí coincido en el de que hay que vivir la vida. Sí, exactamente. Y más que lamentarse o más que regodearse de como, ay, yo estoy en 100% abundancia y soy el más millonario de los millonarios, eh, puedes tenerlo todo materialmente, pero seguir teniendo nada, entre comillas, espiritualmente hablando. Claro, sí, por eso hay mucha gente que de repente dice, em, como en esta vida lo tuve todo, pero a la vez nada. Exacto, Y hay personas que se sienten ricos con muy poco y hay ricos que tienen todo y se sí. sienten vacíos. Y ahí también tiene que ver con la percepción de la realidad que yo tengo. Porque si yo creo que en esta vida es lo máximo y no hay nada más, obviamente me voy a enfocar en lo que esta vida me entrega. Pero al otro lado, si me enfoco solamente en lo que voy a vivir en la otra vida, voy a descuidar esta experiencia que es muy valiosa. No todos tienen acceso a esta experiencia y por lo tanto es una experiencia que además enseña demasiado. Es decir, te entrega cosas que otros niveles de conciencia en este momento que nosotros sepamos, no te lo entrega. Entonces, por eso también es muy importante tener esta presencia en el ahora, como hablábamos la otra vez, Mm. y, y no tenerle miedo cuando esta experiencia termine, sino que alguien, no me acuerdo si fue un libro o fue un guía leyendo un libro, por ahí fue que dijeron, o la información era así como, qué bueno que pudiste trascender, porque significa que de otra manera tu contrato se cumplió, hiciste a lo que viniste a hacer, o aprendiste lo que tenías que aprender, quizás no en totalidad, pero quizás en un proceso bastante importante. Y quizás por eso también hay muchos que se preguntan, ay, pero si se murió tan joven, o tenía tantas cosas por hacer, o por qué le tocó vivir tan duro, o por qué pasó esta penuria. Es parte del contrato, como hablábamos anteriormente, y es parte de la experiencia. No sé qué Sí, crees tú. sí, o sea, no, yo pienso lo mismo que tú, que mucho de eso tiene que ver con lo que la persona aceptó vivir. Y de repente, claro, hay historias y hay vidas que uno ve, que lee, que atiende, Mm. y que de repente son experiencias muy duras, pero y cuesta verlo de repente, incluso yo creo que nosotros como terapeutas, de repente cuesta de repente también verlo desde otra perspectiva, a pesar de que de repente lo entendemos, ¿cachai? Mm. Esta persona de repente
vivió esto porque tenía que aprender esto. Mm, Pero aún así no podemos dejar de ser empáticos. Pero también tratar de repente de entregar esa herramienta de que es por algo. sí, ¿Cachai? Tu alma confía en el proceso, confía en tu alma. Y por algo también se presentó todo eso. Y como decíamos en el capítulo pasado, todo, nada es eterno, todo tiene un fin, sé que de repente hay un proceso un poco complicado con procesos de muerte, con procesos que prácticamente es cambio sí. abrupto, Es transformación transformación. nivel Y, por ejemplo, máximo. yo una vez sentí la energía como de la muerte y fue como una experiencia súper, no rara, pero fue como mucha tranquilidad. No fue como esto que te pintan como en las Es como películas que es de alivio. terror, ¿no? Es como cuando Como soltáis. alivio, Sí, es una energía muy, muy, muy tranquila y de mucha paz. sí. Sí, No porque, sé si te ha tocado experimentar esos procesos. bueno, tú sabes, yo vengo de un ciclo de pérdida de personas muy queridas durante por lo menos 5 años. Y claro, pues ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? Y yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el uranazo. En mi caso, el soltar, Sí, el dejar ir, el desapego. Porque como eran personas muy, muy queridas, muy, muy queridas, finalmente te sientes que te vas quedando solo y finalmente eso, por lo menos en mí, me estaba mostrando que yo me estaba agarrando de ciertas cosas, ciertas situaciones que me estaban entregando un estado de confort o de tranquilidad que era una ilusión. Porque finalmente la muerte como tal, lo único que es transformación, cambio, mutación. Entonces, yo creo que tú y yo ya sabemos que la vida sí. siempre cambia y hay que aceptarlo. Sí, o sea, el fin como tal no existe porque esto continúa, como mencionaba Eric en un principio. Y claro, de repente en esos procesos como de muerte, de cambio que también tenemos nosotros, nos marcan aprendizaje Mm. y nos marcan cosas también que tenemos que traer, que tenemos que integrar, perdón. Y bueno, todos vamos a llegar a eso en realidad. Así Es que la única certeza que sí, tenemos en la esta única, vida. la única certeza. No lo sabemos, ¿cómo sabemos de repente si sale, como dicen ahí, de repente tecnologías que nos hacen eternos, ¿te acuerdas? Pero en algún Que, momento la batería se va a acabar. claro, Se va a apagar igual de hecho, corrió un rumor de que decían que la persona que ya iba a vivir como eternamente ya había nacido así. probablemente. Con la tecnología aquí como avanza. Pero yo creo que el alma siempre busca transformarse de la forma que está pactada. Sí. ¿Y Pero tú, por ejemplo, por qué crees que hay problemas con el tema de la muerte? O lo que viene después de la muerte. yo creo que la gente le tiene más miedo a cómo va a morir, a cómo va a morir, Más que cómo vivió. más que, Claro. más que la muerte como tal, ¿cachai? Ya. Porque ya de eso lo que dijiste tú es como más que nada como el arrepentimiento de haber hecho esto, otro, ¿cachai? De haber gestionado de ¿Tú te mejor refieres forma. así como morir solo, morir eh, en oscuridad, no sé, No, morir como, enfermo? como en tortura, cosas así, la gente le da miedo a esas cosas, ¿cachai? Como en atropellos y cosas así. Más que el cómo, más que el proceso como tal. Yo creo, esa es mi creencia, Mm. ¿cachai? Y hablándolo con amigos también, porque de repente salen en estos temas en el carrete, así para qué le vamos a decir que no. Pero, claro, yo creo que la gente le tiene más miedo al cómo va a pasar ese proceso al proceso mismo. ¿Y por qué no dará miedo? ¿Qué crees tú? O Yo, sea, yo claro, creo, un accidente de dolor, qué sé sí, yo, po. claro, la gente le tiene miedo a sufrir, Mm. pero ¿Apego? de repente esta vida, miedo no sé, como, yo creo que es lo que las películas han hecho un aporte ahí de como la Oz, el inframundo, claro, yo Mm. creo que a eso le tiene la gente miedo a lo desconocido, prácticamente, porque Sí, la muerte es como un cambio, un paso en donde no sabía si estáis pisando firme. Entonces yo creo que ese proceso a lo desconocido, que yo creo que a toda la gente le pasa, es que de repente no saben qué hacer con eso. quizá, Falta de control, porque es lo único que no van a mm, controlar. quizá no es un miedo a morir, sino quizá es un miedo a darse cuenta de que De que había mucho más. y que no hice lo que tenía que hacer, como que perdí el tiempo.
Eh, Quizá, puede ser, es que como arrepentimiento. ahí ya entra, por ejemplo, el tema del tribunal kármico, que para la gente que no sepa, hay como hay un tribunal, por decirlo de una forma, varios maestros que cuando en el momento que trasciendes, el cómo, Venga, a ver, venga, vamos a ver su libro, a ver, uy, a ver, aprendiste ya, bacán, muy bien, ya, pase la próxima, así. ya. O de repente, mira, aquí Repetiste el curso. repetiste, vaya, tenés que volver a repetir, Reprobaste. reprobado, reprobado. Un Pero ciclo más. sí, pues eso, y claro que hay una maestra que se llama Kuan Yin, que se dice que ella es parte del tribunal y es quien te va apoyando también en ese proceso de Mm, como la revisión de tu alma con sus aprendizajes. mm. De hecho, se dice que esos segundos que ves toda tu vida correr cuando vas a morir, em, es cuando de repente estás como Recapitulando. recapitulando todo y integrando todas las fuentes, Mm. ¿cachai? Ves tu vida pasar. Sí, ver tu vida pasar. Eso es como estáis mandando todos los aprendizajes de tu alma. Sí, Que claro, el alma y el espíritu son cosas distintas. El alma es la que de repente se puede corromper, se puede cargar, tiene todas estas cargas y el espíritu va directo a la fuente. sí. Lo que nunca me he puesto a averiguar es si estos recuerdos que salen, ¿Mm? no sé si son cosas de que, entre comillas, cosas bonitas, no sé, no sé, nacimiento de un hijo, por decirlo algo, cumpleaños, ¿Mm? o son cosas de que me arrepiento. No sé si habrá algo, Como eh, no entendí. por ejemplo, ya, pasa al frente de mis ojos ¿Ya? todo esto. No sé, de 100 imágenes que estoy viendo. ¿Ya? ¿La mayoría será de cosas bonitas o será de cosas Ah, no sé. que me pegan? Así como, hoy no hice esto, hoy dije esto y me arrepiento. Ahí va, yo creo, mi opinión es que es todo. Mm, Es todo. Todo lo que desde que te tenés conciencia, memoria, yo creo. mm, Y, no, y desde que no, porque también, como bien sabemos, hay cosas que se gestan también cuando estás en gestación. sí, Ahí todas las emociones de tus padres también pasan a ti, pues. Entonces yo creo que todo, 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 desde el momento que bajaste. sí, sí. Yo creo que es más que como cosas que quizás en ese momento, claro, tu alma de repente se arrepiente quizás de muchas cosas, porque claro, según se dice que en esos últimos momentos cuando tienes como tu mayor vulnerabilidad y tu cara de como, "Oh, sí, sí me arrepentía de esto, ¿cachai? O debí haber gestionado mejor esto, Mm. ¿cachai? Debí haber vivido más". Y claro, la culpa aparece mucho, mucho. Por Según mi eso, opinión. por eso hay que irse livianito de esta experiencia. Vuelvo a Vayan recalcar a eso. limpieza. Recalco eso, que hay que hacer trabajo ahí, alivianar la mochila para irse lo más tranquilo posible al otro lado. Pero claro, o sea, em, no hay una verdad absoluta porque hay, como mencionábamos al principio del video, es que de repente hay muchas corrientes de pensamiento esotéricas Mm. que hablan de muchos tipos de reencarnación. Entonces, y a pesar de que de repente podamos canalizar, podamos ver, investigar, no hay como una sola verdad de esto. Lo vamos Mm. a ver cuando seamos capaces de recordar todo cuando estemos en el otro lado, creo yo. Y no me he dado cuenta que tampoco sabemos todo. Sí, claro, Porque esto se eh, construye es, mu- constantemente, pues. es mucho más lo que no sé que no sé que lo que no sé que sé. Solo sé que no sé. Solo sé que nada sé. Tal cual. Exactamente. Oye, por ejemplo, no sé si tú has pasado por experiencia, no sé si cercanas a la muerte, pero personas cercanos que han estado en procesos de transición largos, por ejemplo, por enfermedad o por cosas de la vida, no fue inmediato, sino que ha sido un proceso. Así como procesos largos y que la persona trascendió, no, pero ciertos procesos intensos en donde la persona pudo haber trascendido, ¿Mm? sí, no, no, no bastante. Sí he estado en esas situaciones. Y al final, claro, desde mi conciencia ha sido como que pase lo que tenga que pasar, porque si me apego de repente a esta persona, sería como querer retenerlo acá quizás por mi ego, ¿cachai? Entonces siempre he apelado a que pase lo que tenga que pasar y desde el amorcito y la luz. Es difícil porque obviamente las experiencias, los mismos apegos como mencionaba, Mm.
hacen presente ahí en momentos donde son como un poco intensos. Mm. Entonces, yo ahí simplemente suelto, porque sé que no hay, menos tengo el control de algo ahí. Sí, de hecho, en mi experiencia de estos últimos años, eh, todavía no lo sé, pero me ha tocado acompañar a estas personas y por lo menos más de la mitad me tocó ayudarlos a trascender. Ya, uf, Entonces, en mí fue una experiencia bastante fuerte en general, sobre todo la primera, pero eh, digamos que esa experiencia de ayudar a trascender me entregó una visión tanto de esta como de la, entre comillas, de la otra vida, que en ese momento no tenía y me di cuenta que no había mucha diferencia entre estar, entre comillas, en un 3D versus quizá 4 o otro cinco tipo d de... donde el cuerpo físico no está, y sino que uno ya es más sutil, pero sí me hizo un cambio de switch importante porque me di cuenta de que la comunicación no se corta Ah, y claro, puedes, de una otra forma, existe una comunicación, sobre todo cuando viene del corazón, cierto estilito como de amor que te une con otras entidades, pero al mismo tiempo, cuando ayudas a trascender personas que no han hecho un trabajo importante y se quedan como con el miedo, también es un poquito, por lo menos en mi experiencia, fue chocante no poder ayudarlos más. claro, uno siempre quiere hacer un poquito más por ello. Porque, no, es que tienes que hacer esto, tienes que darte cuenta de esto, verlo de esta forma. Y al otro lado, el tiempo como además corre distinto, Mm, de repente como que se fue y de repente, no sé, un mes después volvió y está y donde, en el momento exacto donde en teoría se cortó la comunicación, por decirlo de una forma. mm, Entonces ahí, para sobre todo las personas que conectan, ¿cierto?, con trascendido, sí, eh, los medios. sí. Ojo ahí con el tema de la percepción del tiempo y de que sentir de que una persona, no sé, lleva 10 años, entre comillas, en el infierno o en el purgatorio o en dolor, dependiendo de cómo lo queramos ver. La verdad es que para nosotros quizás son 10 años o muchos años, pero quizás para esa persona que está ahí trascendiendo son Su proceso. segundos. Mm, Entonces ahí ojo con eso, porque no veamos con ojos humanos, entre comillas, el proceso del trascender al otro lado. Y quizás por eso también choca con las creencias de que o me voy para arriba o me voy para abajo. claro, no sabría decirte si hay una arriba o una abajo. Ni si hay un infierno, pero sí podríamos decir, creo yo, que hay lugares vibratorios más amorosos que otros. Sí, Podríamos decirlo. sí, porque en teoría cuando uno trasciende, esta, para poner un ejemplo, hay una pared entre la tercera y la cuarta. Mm, Y tú cuando pasas a la cuarta, es lo más cercano a la tercera. Por lo tanto, es denso. mm. Por eso uno cuando trasciende, uno a veces ve a las personas quizás bien, pero como que, oye, como que lo puedo tocar, como que se ve. Sí, Pero tú te acercás y como que es aire, po. No tiene un cuerpo físico como tal. Entonces ahí sí, donde también se quedan pegados. claro, sí, pues en esos lugares donde la 4D, donde está como todo mezclado en realidad. Sí. Entonces ahí sí que muchas personas o gente pegadas Ojo sufriendo. ojo que hay personas y también colegas que sí han visto cómo son lugares que son densos, de lo que se hablan de repente en los credos. Pero la conciencia, o sea, lo energético siempre se manifiesta dependiendo de repente de la conciencia que tenga la persona, ¿ya? De las creencias De las también. creencias también. Entonces, hablar como estoicamente y como con una verdad absoluta de que hay... Mm. Puede ser, Es puede complejo. sí, porque no, es complejo, es Mm. complejo. Pero sí, como decía, sí creo que hay... porque aparte de meditación, y cuando trabajamos está en esos lugares que son subvibratorios más amorosos. Sí. Entonces, y en todos los lugares está Dios también.
la Sí, fuente Padre Amaro. Está tanto en el, sé que le gusta dualizarlo, en un lado bueno o malo, luz y oscuridad. Están todos experimentando también, pues. sí. Quizás por eso también parte de ampliar esta creencia o de cambiar paradigma, Mm, darnos cuenta de que finalmente esta pérdida realmente transforma tu propia percepción de la vida. también sí. Porque si yo veo que alguien, no sé, po, sufrió por enfermedad, por decir algo, quizás en mí genera un cambio de, ¿sabes qué? Me tengo que cuidar, Ah, tengo que alimentarme un mejor, espejo. hacer ejercicio o dejar los vicios, no sé, por cualquier cosa. Entonces, es un gran maestro, pero como siempre las cosas dolorosas quedan marcados, hay que entender que va a pasar, el dolor se va a ir en algún momento, siempre y cuando yo me permita soltar el dolor. Si no, esto se va a quedar pegado ahí, anclado, pero por Claro, mucho como tiempo. mencionábamos en el video pasado, una emoción, algo que no gestionado. Una herida ahí. Sí. Sí, Entonces, llamar siempre a las personas a que puedan abrir de repente la mente frente a estos temas. Y no quedarse con esto tampoco. Investiguen ustedes, háganse su propia verdad de las cosas. claro. Porque esto nosotros, si bien hemos investigado, los hemos experimentado, hemos atendido a gente liberando fractales, vidas pasadas, procesos del alma, eh, aún así no tenemos la verdad de las cosas, a pesar de que de repente en nuestro interior es así. Mm, Va a depender mucho también su nivel de conciencia y de cómo ustedes también integren eso. sí. Entonces, pero vida después de la muerte, eh, hay muerte antes de la vida. Sí, Eh, porque es una pregunta rara, porque si nosotros por lo pero menos, es que hay muerte antes de la vida. sí, po, ¿Está bien, no es cierto? hay vida Eh, antes de la muerte. Bueno, va por ahí. bueno, por ahí se entiende, se Sí, porque entiende. en estricto rigor, si nosotros no morimos, sino que nos transformamos, en realidad antes de venir acá estábamos muertos, estábamos vivos. Sí, entonces es como para volarse la mente de repente Sí, con estos temas, pero entonces es lo que decíamos al principio, tiene que ir con las creencias, sí, de que no, esto es y no hay más. Ya, si esa es tu creencia, está bien. Pero lo que hablábamos antes, por último, considera que puede haber, por muy mínima que sea, posibilidad de que no sea tal cual como yo creo que es la cosa. Y quizás hay algo más que no me estoy permitiendo ver o entender. Entonces, realmente eso, ese quedarme pegado, ¿me está ayudando o mm, me está estancando? ¿tú le tienes miedo a trascender? Yo creo que la parte física, mi cuerpo, Mm, sí, mm. porque biológicamente hablando, el Claro, cuerpo no se quiere morir, po. no, pues, obvio, Sí, obvio. el instinto de supervivencia que tiene Está, el humano es. tiene reflejos de parte mental y física. Pero quizá a mí me hizo eco con lo que dijiste al principio, de que el cómo quizás yo voy a trascender. Ah, ya. Yo creo que todos hemos pedido, es como Diosito, si me toca, Que se va que durmiendo. salga bien, sin dolor, sin sufrimiento, que me vaya, llévame. Si Sí. me tengo que ir, llévame, pero lo más amorosamente posible. Y yo creo que tiene que ver con, Va por ahí. sí, con la parte biológica del sufrimiento, del dolor Mm. físico, ¿cierto? Del sentir De el cómo dolor. lo voy a sentir, cómo voy a sentir en ese Sí, principio, y de claro, que si sí. voy a sufrir, como tú bien dijiste, en mi muerte. Entonces, no sé, quizás ahí tiene que ver también el tema de si me tocó sufrir, o si me tocó una enfermedad, o si me tocó irme en el sueño, es por algo. Quizás lo pacté, quizás no lo pacté, quizás es parte del aprendizaje, quizás es algo que todavía en ese momento no conozco o no soy consciente, pero quizás es como ya, me tocó, me tocó de nuevo, así como que, y ya, pues es porque algo me faltó en ese momento. Mm. En mi sentir, la verdad creo que nunca le he tenido miedo a la muerte, ¿no? Como que A no. ver, tírate. Claro, me voy por el balcón para Espérate, abajo. después me dices tú también, Claro, no. claro, pero claro, sí, 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 obviamente yo creo que nadie quiere como Mm, pasar ese proceso sufriendo o con dolores. Yo creo que eso es lo que la gente de repente le tiene más miedo. sí, o Pero morir solo. también, también. Entonces es como, más que solo como no ayudado, creo yo.
Yo creo que el acompañamiento es muy importante Sí, cuando es se es transición. muy importante, sí. De hecho, perdona que te No, interrumpa, dale. eh, tengo un caso muy personal, que quizás el que hasta el momento más presente tengo, que fue con una abuela, una de mis abuelas, la abuela materna, que yo en ese momento, bueno, ya por edad, ya nada más que hacer, así como llévensela a su casa, manténganla cómoda hasta que ya sea su hora. En pocas palabras, estaba ya desahuciada. Y claro, yo la acompañaba, le tomaba la mano, que le hacía cariño, que no sé qué, porque en mí, por ejemplo, me parecía chocante es que si se tenía que ir, se fuese sola. Ya. Es como, entre comillas, pobrecita, no hubo nadie que la acompañara hasta ese último momento. Entonces yo estaba como velcro así pegado al lado de ella y si tenía que ir, no sé, para el baño, hacer algo, oye, ven, acompáñala tú, no la dejemos sola, qué sé yo. De A- hecho, Aún sabiendo que nunca estábamos solos. sí, es que en ese momento Claro, no estaba tan no. integrado. Ah, sí, bueno. Sí tenía Eso. 25 años, Ya. un poquito menos años que ahora. Pero claro, pues en esa época quizás fue mi primera pérdida así muy presente. Ya, entiendo. Porque uno cuando más chico, claro, ahí se murió un tío, que no sé qué. No, si eres más chico, estés jugando ahí, pues, Claro, es un no, concepto no, distinto, no te integráis bien, pues, ¿cachai? pero ya más adulto, más presente, claro. De hecho, con el apego, Ujú, fue tanto que hice algo que no tuve que hacer, bueno, en parte de la experiencia. Digamos que yo me conecté a ella para anclarla, ujú. para sostenerla. Ya. Fue a tal punto de que empezó a recobrar un poco la conciencia. Es decir, empezó a abrir los ojitos, empezó como a, como dónde estoy, Mm, pero quizás hoy puedo decir que fueron mis guías que me dijeron suéltala. mm, Y cuando de repente me di cuenta que tenía que soltarla, entre comillas, corté la conexión y no sé si me van a creer, pero yo creo que a los 2 minutos se fue. oh, ya. Y fue como Qué ya, brígido. sí. Entonces, como un paréntesis, ojo también a las personas que están en estos procesos con familiares, decirle, no, no te vayas, no me dejes sola. Es Hay que complejo. agradecer. Es complejo porque Sí, obviamente todos tienen diferentes tipos de herramientas sí, y obviamente uno no quiere soltar a las personas que ama. Pero si pueden hacerlo distinto, háganlo agradeciendo. sí, Gracias por todo lo aprendido, gracias sí. por Gracias las por estar acá. experiencias, Gracias a mi por mamá, mi papá, lo que sea. acompañarme, por lo bueno y por lo malo, por Sí. lo que pudiste aprender y lo que de repente, gracias a este proceso, vayas a seguir aprendiendo más adelante también. Por eso en muchas culturas hay ceremonias donde Totalmente. acompañan, entre comillas, al que está trascendiendo, no sé, pues, le llevan flores, le cantan, le cuentan cosas Hay bonitas. algunas en África donde los sacan de los ataúdes, Ya, por creo. eso después de... Es como el Día de los Muertos, Claro, sí. que sacan Pero los restos y los pasean, que carretean con ellos, sí, así. hacen fiesta. No sé, frígido. Sí, por eso es como ya el cuerpo Sí, no no, tiene nada. no. Pero, por ejemplo, si hay alguien que esté acompañando a alguien en estos procesos, lo más amoroso posible, ojalá siempre en gratitud. Yo sé que el dolor abruma mucho, pero como tú bien decías, hacer quizá un paréntesis, respirar profundo y decir, sabes que esto es un ciclo, esto es parte de la vida. ¿Cómo puedo hacer para que esta persona que está trascendiendo, que se está yendo, lo haga de la mejor manera posible y que sea lo menos doloroso para ambas partes? No, es complicado y puede ser incómodo escuchar esto porque obviamente son temas, bueno, temas de vida y muerte son Sí, complejos de por sí. sobre todo con los vínculos familiares. Sí, entonces, o cualquier vínculo que sea significativo, mascotas también, que otro tópico también, Sí, hacerlo, a pesar de que sea incómodo, si es que de repente en su interior quieren hacerlo quizás de otra forma, háganlo así, como lo sí, recomienda él y como menciono yo, agradeciendo mucho. sí. Y también el tema de las mascotas también es cuando trascienden, es complicado. Y en eso sí, eso me pega bastante, porque he tenido muchas mascotas, o sea, muchas mascotas, pero así como mías, compañeros míos, porque también las mascotas también representan son parte de la familia del alma. Ellos también vienen con su aprendizaje, ellos también vienen con su propósito, eh, Nivel de conciencia sí, con y su nivel de conciencia en el que te van a acompañar mm, también.
Algunos de repente, quizás su misión fue simplemente vivir como mascota ignorándote. Porque es así, y otros de repente sí van a acompañarte y a hacerte Compañeros, con compañeros. compañeros, Como, hijos, sí, protectores muy sí, brígidos, muy sí. brígidos. Entonces, Familiar, como se dicen sí, las sí, personas que practican magia, el familiar que es la mascota ahí. sí, es un familiar derechamente. Algunos se transforman en guardián, otros simplemente vuelven. Algunos podríamos decir que también se dice que te esperan un poco. O vuelven en otras formas. Y ahí a- a- es otro tema Mm. también. ¿Sabes qué? Haciendo trabajos internos, es una de las tantas liberaciones que hemos sufrido estos últimos años. eh, yo no estaba preparado, pero de hecho no sabía que iba a aparecer, pero apareció hasta este momento la mascota o compañero que más me marcó en la vida, que fue en las primeras infancias. Mm. Y apareció la meditación en el lugar donde yo estaba, porque era así como un proceso de sanar dolor. Ya. Y no sabía de dónde venía ese dolor. Y de repente apareció esta mascota. Y sabes tú que no pude contenerme. Mm, Porque uno no me lo esperaba. Lo vi tan bien y fui tan feliz en reconectar que yo pensé que no iba a ser capaz de tener esa conexión de nuevo. mm, Y ahí por lo menos a mí me dijeron, mira, vino esto, con lo que tú decías, mm. te vino a acompañar en estos momentos, te vino a cuidar acá, él vino en propósito, él ya cumplió su propósito Yo, y te viene a recordar lo que hablamos antes, que no estamos solos y que hay distintos grados de conciencia que nos acompañan en el proceso. exactamente. Y después se fue a un lugar, a la parcela bonita, con el campo libre, como uno siempre lo Sí. ve. Por lo menos yo lo vi así. Y fue súper gratificante, fue súper bonito. Fue súper transformador también. De hecho, una vez una colega me mencionó que había atendido a un paciente y que esta persona en otra vida em, había, se trataba de como un cuidador de caballos y un caballo Ya. que amaba mucho, mucho, mucho. Eran compañeros, compañeros del alma, eso, esas conexiones con animales que de repente para las Mm, personas pueden ser mucho más significativas que vínculos con otras personas. mm. Y este caballo había fallecido. Y supuestamente, no, supuestamente sí lo sabemos, pero hablo así porque por las personas que de repente les cuesta un poco Claro. creer estas cosas. em, en esta vida, ese caballo era la pareja de esta persona. Y claro, como que se amaban tanto ahí que decidieron como encarnar en esta vida como pareja. ¿Cachai? Por Y fue, ejemplo, wow. independiente de esa información que te dieron, ¿Mm? tú antes de eso, ¿creías, por ejemplo, que si tú ya viviste como humano, ¿Mm? puedes después pasar como animal? Ahí hay corrientes que chocan, Es la que verdad. yo choco con eso. Hay algunos que dicen que no hay como involución, Es que yo creo lo mismo. Es que es algo raro porque es un tema de conciencia, po. sí, po, pero tampoco no creo que haya nada imposible en esos casos. Se dice que las mascotas de repente ellas deciden si volver como mascotas Mm, o quedarse así o de repente evolucionar, ¿ya? A un mayor nivel de conciencia. mm. em, y claro, en ese sentido, podría decir que yo sí, porque por ejemplo tuve un gato que yo sé que era Urma, y aquí me defendió a uña y diente hasta que trascendió, ¿cachai? Energéticamente. Qué fuerte. Entonces sí creo que de repente la vida se va ¿También cuando eras más niño o hace poco? ¿Más adulto me refiero? no más adultos un par de años. Ya. Entonces sí creo que hay como no hay una regla, porque yo creo que la lógica humana ni se compara a la lógica Mm. divina. Es que a mí me choca porque, bueno, las creencias, siempre quedamos con cosas. Mm. Eh, por el tema de conciencia, no digo que un animal sea inferior, No, pero sí tiene un estado de conciencia claro, distinto. sí. Entonces, como yo no lo entiendo, o por lo menos no he podido explorarlo,
No sabría decirte si, si uno, entre comillas, como se entiende, uno puede involucionar en ese sentido. Porque en estricto rigor uno avanza. Sí. Ahora, el cuerpo, Ahora, el envase cambia. ahora no sabemos si es que siempre hay avance. ¿Qué pasa si es que de repente el alma de nosotros decide, ¿sabes qué? Quiero ahora experimentar una vida más tranquila, quiero ser un, no sé, un águila. Puede ser también, pues, puede ser, puede ser, ¿por qué no? Mm. Quizás si, quizás si tú estás en el camino de la evolución de la conciencia, tu alma, quizás llega un punto donde tiene cierto nivel y quizás pueda retroceder, pero no avanzar. Puede Bueno, ser, quizás si nos vamos a la perspectiva de que todos somos todos, también. No en sé, estricto rigor puedo ser el águila y no involucionar. Es también, simplemente darme cuenta que también soy el águila. sí. Entonces, claro, no hay una respuesta, una verdad absoluta de esto. Exacto. Em, Bueno, de hecho nosotros no tratamos de entregar la respuesta absoluta de qué pasa después de morir, qué sé yo, sino que estamos intentando... Somos un reflejo de su conciencia en este momento, Sí, prácticamente. ¿Qué es lo que está chocando? Y dicen, no, sí, háganse. No, no, esto no es así. sí, están equivocados. Están equivocados. Esto no es O así. sí resonó bastante y sí les creo. Y yo les creo, chiquillos. Ah. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Está muy Claro, bien, está perfecto. es lo que queremos. Porque Eso es. es el reflejo Sí. de ti, Finalmente aquí prácticamente. todos nos estamos tratando de encontrar la verdad entre todos, donde todos tienen un pedacito de la verdad y Sí. armamos una verdad mayor. Hay algo que me gusta que una vez dijo una profesora de nosotros, la Anctere, le mandamos un saludito. em, Sé que nos ve. Y em, si no nos ves, ven. no, también. em, Comentar y si no estás viendo, ponle un like. Un video. de que hoy se me fue. Eh, Una profesora estaba diciendo. sí, pero que tenga, lo que importaba más era la conciencia de tu corazón. Sí, Eso era lo más importante. sí, Más que una verdad absoluta de algo, la verdad de tu corazón es la que más importaba. sí. Que Debería. finalmente eso es tu verdad. Sí. Por eso le decimos, no se queden solo con esto, háganse ustedes su propia verdad de las cosas. Y si alguno ha tenido una experiencia distinta a nosotros, compártanla. Todo interesa, todo es importante porque finalmente el compartir experiencia es lo que nos da sabiduría, es lo que nos ayuda a Sí. entender otros Sí, procesos por ahí dicen que lo que no se comparte se pierde. también. Por eso estamos también haciendo todo esto. Sí, estamos tratando de anclar información que quizás para muchos es algo que se sabe o ya está ultra hablado, pero por lo menos nosotros lo que nos mandaron a hacer y somos obedientes. Sí, señor. Sí, mi señor. Y aquí estamos. Sí, jefe. Sí, jefe. Ah, también somos medio por feo, porque sí, pero estamos haciendo esto con mucho gusto también, Sí, con mucho amor y con con mucho cariño. mucho amorcito. Sí, Así que, es parte del servicio. sí, Muy importante el servicio. que es nuestra alma pacto. Sí. ¿Hacemos el cierre? Sí. ¿En qué queréis cerrar? em, a ver, yo creo que cualquier cosita que de repente, bueno, hablamos de la muerte, hablamos de vidas pasadas, hay muchas formas, pero todo siempre está en una constante transformación. Nada es estático, como también lo hablamos en capítulos pasados de las leyes hermenéuticas. Todo está en un constante movimiento Sí. y hay que aprender a ser como los bambú, hay que ser rígidos y pero también flexibles, O sea, como el agua. o ser como el agua también. Se lo dice un Piscis. Em, y afrontar estos cambios de la mejor forma posible. Y si en este capítulo encontrarnos quizás alguna herramienta, algo que de repente les hizo clic o les sirvió, yo me doy por pagado. Sí. Y recuerden que siempre hay información en internet, en YouTube. Yo sé que realmente hay mucha información y que a veces confunde, pero también depende del filtro que cada uno tenga, en ver con esto me quedo, con esto no. No hay apuro, no se casen con cualquier cosa, sino que integren de a poco y quizás llegan a algo nuevo, que ni siquiera ha tomado forma todavía. Así que exploren, infórmense, experimenten sobre todo, más que juntar información, que es leer, leer, leer.
después salgan a verificar si lo que están recibiendo con ustedes resuena. Y para eso hay que experimentarlo. Y eso entrega la sabiduría. Así que chicos, gracias por acompañarnos el Muchas día de gracias. hoy. Este tema da para mucho, pero el Uf, tiempo es un poquito... sí, acotado. Sí, Recuerden compartirlo con quien ustedes crean que les pueda servir esto. Dejen su like. Están nuestras redes sociales. Y ahí nos pueden seguir, consultar si es que quieren de repente atenderse con nosotros también, ¿por qué no? Y donde damos aviso también de repente los cursos que también vamos a estar, cursos y terapia que vamos a estar compartiendo. en los Instagram está toda la información si quieren alguien más profundizar. Así que eso, Que que estén estén bien bien y hasta la y próxima. ya nos vemos. Besitos para todos.